Tiene. No tengo aquí. Bueno, hermanos, pues de nuevo un privilegio compartir la palabra del Señor con todos vosotros y estar por fin reunidos. Y esta mañana quería compartir un pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Y entre tanto que llegáis ahí, recordamos que Filipenses, la carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipos entre el año 60 y 62 después de Cristo. Pablo aquí estaba preso. Y Pablo aquí, el propósito de esta carta tiene 4 motivos. La gratitud por la ofrenda recibida por los filipenses, que los filipenses supieran la razón por la que les mandó a Epafrodito, porque no quería que pensaran que su servicio a Pablo había sido insatisfactorio. Le informa de las circunstancias que ha estado viviendo en Roma y le exhorta a la unidad y le advierte de los falsos maestros que estaban entrando en la congregación. Y en el capítulo 2, los versículos 12 y 13, dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por poder reunirnos, Señor, nuevamente, Señor, un día más para adorarte, para glorificarte, Señor, y para escuchar, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones para recibir tu palabra, para entenderla, para aplicarla a nuestra vida y para que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición, Señor, en que te conozcamos, Señor, cada día más, Señor, y seamos exhortados, Señor, por tu palabra en nosotros. Te pido también que tú me dirijas a mí en esta predicación, que tú pongas las palabras en mi boca, Señor, y que tú me dirijas, Señor, en todo tiempo y me uses para tu gloria. Pues todo esto te lo pedimos, te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos acabando casi el año. Y si pusiéramos cada uno de nosotros nuestras prioridades o objetivos para el año 2021, estoy seguro que saldría adelgazar, prosperar económicamente, que se acabe ya el coronavirus y no tengamos que usar mascarilla, que saque mi estudio adelante, que pueda viajar el año que viene, etc. Pero como creyentes y como iglesia no podemos perder la perspectiva de para qué estamos vivos nosotros en este momento. Y todo se resume en lo siguiente: la vida y el deseo principal de los creyentes es la gloria de Dios. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones decía así, y cito: conocemos el dolor por el estado de la causa de Dios, estamos preocupados por su gloria y su honor entre la gente. ¿Hasta qué punto sentimos un anhelo y un deseo de la manifestación de Dios en su gloria? ¿Cuántas veces somos conscientes de estos sentimientos dentro de nosotros? ¿O estamos simplemente pensando en ello en términos de nuestras actividades de iglesia? ¿Hay un dolor por la gloria de Dios? ¿Hay un deseo para que nuevamente manifieste su gloria? No es que la iglesia pueda ser beneficiada, ni siquiera que las personas llenen la iglesia, no. La principal razón es que Dios y su gloria pueda ser conocida. Esta es la principal preocupación. ¿Cuál es la prueba de un cristiano? Es la presencia de un dolor y una tristeza en el corazón debido a la forma en que los hombres no están glorificando a Dios. En esta mañana, hermanos, en este texto, vamos a ver 3 prioridades en nuestra vida que glorifican a Dios. 3 prioridades en nuestra vida que glorifican a Dios. Vamos a ver cómo glorificamos a Dios
siendo obedientes a Dios. Versículo 12, la primera parte. En segundo lugar, vamos a ver cómo le damos la gloria a Dios cuando estamos siendo santificados en Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo glorificamos a Dios siendo fortalecidos por Dios. Versículo 13. En primer lugar, hermanos, la primera prioridad en nuestra vida que glorifica a Dios es siendo obedientes a Dios. El versículo 12, la primera parte, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, fijaros, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo primero que tenemos en este versículo es una conclusión. El versículo nos dice, por tanto, amados míos. Y para entender esto debemos de saber lo que dijo el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Es decir, en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11, versículos por todos conocidos, vemos como Cristo, siendo Dios, se humilló de tal manera que se hizo siervo, se despojó a sí mismo y se humilló de tal manera que murió en la cruz. Y a partir de aquí es donde empezamos estos versículos con el ejemplo supremo de Cristo de humildad y de obediencia al Padre siendo Dios. Entonces la primera prioridad en nuestra vida que glorifica a Dios es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Fijaros, hermanos, y este es el punto. Esta es una característica de un cristiano, la obediencia a Dios. Una persona que confiesa su fe en Cristo y el arrepentimiento del pecado es obediente a Dios. No tiene ninguna validez un bautismo, no tiene ninguna validez una declaración de fe con una vida en desobediencia a Dios. Es por esto que en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fijaros, a ese versículo vemos una persona que había confesado a Dios, pero que lo había hecho sin arrepentimiento de sus pecados, porque seguía en desobediencia a Dios. Y esto lleva únicamente a la condenación, porque es una evidencia de que la salvación no se ha producido. Como veremos ahora después, no es que con la obediencia a Dios se compre la salvación. No significa esto. Sino que la salvación produce la obediencia a Dios. Y es por esto que es una evidencia de salvación de una persona. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? ¿Cómo lo sabemos, hermano? Mirando nuestra vida de obediencia a Dios. Esto es la raíz de todo. De todo. Y ojo, no estamos diciendo que nuestra vida de obediencia a Dios vaya a ser perfecta y vaya a ser sin pecado. Estamos en la carne todavía, somos pecadores, vamos a caer en nuestras tentaciones, pero sí va a haber una vida de obediencia a Dios en santidad, creciendo poco a poco espiritualmente, perseverante y que da fruto. Fijaros, la obediencia a Dios, según este versículo, es en presencia de los demás y en ausencia de los demás. Primeramente, fijaros, la obediencia a Dios siempre es en presencia de los demás. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Fijaros cómo Pablo aquí expresa cómo los filipenses obedecieron a Dios siempre. Los filipenses obedecieron a los mandatos de Dios. Y fijaros, no obedecieron al apóstol Pablo, que era el que se lo estaba diciendo, sino a Dios en todo tiempo. Cuando Pablo estuvo con ellos y cuando Pablo no estuvo con ellos. Lo primero, hermanos, cuando Pablo estuvo con ellos. Esas palabras que vemos ahí, como siempre habéis obedecido, indica que algo ocurrió en el pasado que tiene consecuencias en el futuro, en el presente, perdón. Algo sucedió en el pasado que tiene consecuencias en el presente. Entonces los filipenses habían dado prueba de cómo su obediencia a Dios perseverante, que dio fruto, cuando Pablo estuvo con ellos. La
obediencia a Dios siempre da fruto en obra en nuestra vida, que son visibles a todo el mundo. Fueron visibles las obras de obediencia para Pablo de los Filipenses cuando estuvo allí. Y de igual manera nuestra vida de obediencia es expuesta a los demás, tanto cristianos como no cristianos. Y esa vida de obediencia o de desobediencia va a ser de buen testimonio para las personas si somos obedientes a Dios, o de mal testimonio si estamos en desobediencia y en pecado. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Y en los versículos anteriores tenemos el mejor ejemplo de obediencia, que es Cristo, que fue obediente a Dios hasta el punto de morir. Y el ejemplo de obediencia de Cristo es el que tiene que tener todo cristiano. Tiene que ser fiel y obediente a Dios, porque somos imitadores de Cristo. Como tantos hombres que vemos en la palabra de Dios, como Esteban, que murió apedreado por predicar el Evangelio, como Pedro, que murió crucificado boca abajo por el Evangelio, como Pablo, que murió decapitado según la tradición por el Evangelio, por ser obediente a Dios para darle la gloria. Esta era la prioridad en su vida, ser obediente a Dios para darle la gloria, al igual que la nuestra. Pero la obediencia a Dios no solamente en presencia de los demás, sino en ausencia de los demás. Sigue diciendo el versículo, sino, y aquí tenemos un contraste, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fijaros, como los filipenses no solamente fueron obedientes a Dios a los ojos de Pablo y nada más, sino que cuando Pablo estuvo con ellos, y también cuando Pablo no estaba con ellos. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de esto? La prioridad de obedecer a Dios en nuestra vida empieza con una obediencia interna en nuestro corazón. Hermanos, esta es la idea de este versículo. La prioridad de obedecer a Dios en nuestra vida empieza con una obediencia interna en nuestro corazón. No tiene validez una obediencia a Dios solamente delante de la iglesia, solamente delante de los hermanos, solamente delante de la familia. Si cuando ellos no están y nosotros estamos solos, estamos en desobediencia. La obediencia real es aquella que nace del deseo de nuestro corazón de obedecer a Dios. Hermanos, lo que nace del corazón se va a representar en nuestra vida con nuestra obra. Y sabemos que, como dice Santiago, que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. ¿De qué vale una confesión de fe, un bautismo, la actividad de la iglesia, si después, cuando estamos solos, nos vamos a deleitarnos en el pecado? De nada sirve. Además, aquellos que no tengan una obediencia real, perseverante, creciente, que da fruto, aunque no sea perfecta en nuestra carne, aquellos que no tengan esto en su intimidad personal, en su vida, se están engañando a sí mismos. Estos filipenses entendieron que la validez de la obediencia a Dios no es solo externa y de cara a los demás, sino interna. Cuando Pablo estaba, cuando Pablo no estaba, en ausencia de los demás, en presencia de los demás, en la intimidad con Dios, sabiendo que ellos tienen y quieren agradar a Dios, al igual que nosotros. Fijaros, hermanos, lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Jeremías 23, versículo 24. Fijaros lo que dice, para una obediencia interna. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no le vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La obediencia no era Pablo ni a Epafrodito como su pastor.
ni a los demás hermanos. La obediencia de los filipenses era a Dios, al igual que nosotros. Debemos de obedecer a Dios por medio de su palabra ante los demás. Cuando estemos solos, abundar como los filipenses, mucho más. La primera prioridad en nuestra vida que glorifica a Dios es la obediencia, siendo obedientes a Dios. La segunda prioridad en nuestra vida que glorifica a Dios es la santificación, siendo santificados en Dios. El versículo 12, la segunda parte, fijaros lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo lo hacemos esto, hermano? Nosotros no nos podemos santificar nosotros mismos porque somos pecadores, pero hay un medio por el que nosotros somos santificados por Dios. ¿Cuál es? Estar ocupados en aquello que agrada al Señor. Ese verbo que vemos ahí, ocupado, es un imperativo, hermano. Y esto es importante. Aquí surge una pregunta: ¿es opcional agradar al Señor? ¿Es opcional obedecer su palabra? Un verbo imperativo expresa siempre un mandamiento, es decir, no es opcional. Dios lo manda y debe de hacerse. No es, una sugerencia. No es una sugerencia, es un mandato. Este verbo ocupado significa, fijaros, significa trabajar en algo sin interrupción hasta alcanzarlo por completo. Y ojo, aquí hay que hacer una aclaración. No es que el creyente se ocupe de su salvación como si por la obra pudiera ganarla, ni que tuviera que preservar su salvación con su obra, porque esto es imposible. En primer lugar, la salvación no se consigue por obra. Esto lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, por el arrepentimiento de pecados y la creencia en el Evangelio a través de la fe, no por obra. En segundo lugar, la seguridad de la salvación no es condicionada por nuestra obra. Un cristiano no pierde su salvación. Si pudiéramos perder nuestra salvación, la perderíamos cada día. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Esa palabra que vemos ahí, salvación, significa santificación. El cristiano es el responsable de obedecer en su proceso de santificación. Fijaros, hermanos, hay algunas personas que creen que ellos no tienen que hacer nada porque la obra es de Dios, pero ellos son responsables de su arrepentimiento y de su obediencia a Dios. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? La idea es que mientras que estemos aquí en la tierra tenemos que obrar hasta el final para glorificar a Dios. Y eso se consigue aparte de con una vida de obediencia a Dios, siendo moldeados cada día más, siendo santificados por Dios a través de su palabra. No hay niveles de salvación, no hay salvación 1, salvación 2, salvación 3, pero sí hay niveles de santificación, aunque no sean números. Fijaros, vamos por un momento a 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fijaros, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Ser imitador de Cristo. Somos transformados de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria y al siguiente nivel de gloria, porque vamos creciendo espiritualmente a medida que nos concentramos en la gloria de Dios y en la semejanza a Cristo. Cuanto más nos concentramos en el conocimiento de Cristo,
más se revela Cristo en la vida de cada uno de nosotros y más santificados seremos. Las consecuencias de la salvación no solamente el hecho de ir al cielo, sino el hecho de glorificar a Dios aquí en la tierra, de ser puesto para el servicio, para la gloria de Dios. Es el fundamento por el que estamos aquí ahora, no para nuestros intereses terrenales, no para los objetivos del año nuevo, secundarios, no para nuestros gustos y deleites, no para nuestros planes de futuro, sino para glorificar a Dios. Ese es nuestro llamado y el de todo cristiano que quiere agradar a Dios, al igual que fue el de Cristo. Tenemos que obrar nuestra santificación. La fe siempre es activa, con las obras que demuestran esa fe. La fe nunca es pasiva. La fe nunca está muerta, porque un creyente verdadero persevera en su fe con el fruto de ella, que la demuestra. No es una fe pasiva. No es una fe que, bueno, pues está ahí, pero no da fruto. No es una fe apagada conforme al deseo de Dios. Es una fe viva. Es una fe evidente. Es una fe que se ve con su obra. Es una fe que obra y que es visible en la vida. Esa es la fe real. Y lo demás es una fe muerta. Fijaros lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, un versículo conocido por todos. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este es el versículo que encontramos en muchísimas lápidas de cementerios, ya sean cristianos o no cristianos, ¿verdad? Y el versículo que se refleja, sistemáticamente. Filipenses 1:21, una persona está muerta, para él vivir el Cristo y el morir es ganancia. Pero la mayoría de las veces es triste que es por la segunda parte del versículo, por su herencia celestial en Cristo, y esto es así, hermano, una bendición y una promesa a la vida eterna. Pero hermano, ¿qué pasó con la primera parte del versículo? ¿Fue el vivir de todas estas personas Cristo? ¿Dieron evidencia en su vida de santificación? Porque parece que porque ese versículo esté en la lápida, esa persona era salvo sin lugar a dudas, porque ese versículo está ahí, bueno, como que compró su salvación, ya. Pero si su vida no ha sido Cristo, si no ha sido santificado, si no ha honrado con su vida al Señor, si no le ha dado en absoluto la gloria con su vida, da igual lo que ponga en esa lápida, porque la segunda parte del versículo no es para esa persona, porque nunca dio evidencia de salvación, porque no se ocupó ni trabajó en su santificación mediante la obediencia a Dios para darle la gloria. La evidencia de la justificación es la santificación. Si no hay santificación, no hay justificación, porque la salvación no se ha producido y por lo tanto no hay glorificación. No somos obedientes a Dios en nuestra santificación para ganar la salvación. Eres obediente y debes de ser obediente a Dios porque eres salvo. Esta es la única razón. Esa es la evidencia de salvación. Y debes de ocuparte en obedecer en tu santificación con una forma. El versículo nos lo explica. Nos dice, ocupaos en vuestra salvación, fijaros, con temor y temblor. ¿Qué significa esto? El temor de un cristiano en la Biblia siempre se refiere a dos cosas. Es un temor saludable de pecar contra Dios en primer lugar, y en segundo lugar es un asombro reverencial al contemplar su gloria. Este versículo nos indica la actitud que debemos de tener en nuestra santificación. Esta actitud nos indica cómo debe de ser el caminar del cristiano en su relación con el pecado y en su comunión con Dios diaria. Si recordáis, la santificación significaba ser ¿qué? Separado del pecado y apartado para Dios.
ser reservado para servir a Dios, no para el pecado. Aunque caigamos en pecado porque somos pecadores, pero ya no vivimos en él. Entonces un cristiano se ocupa de su santificación con temor y temblor, por el miedo saludable y santo de pecar contra Dios, de desobedecerlo, de que su comunión con Dios quede en cierta manera afectada o un poco disminuida por su pecado. También nos exponemos a enfrentar juicio y ser reaccionados por Dios a causa de nuestro pecado con sus hijos que somos, ¿verdad? Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. También las consecuencias de nuestro pecado, porque todo pecado tiene consecuencias, y si estás en la situación que tú no has creído en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Evangelio, tus pecados no perdonados tienen consecuencias eternas en el infierno. Y aún como creyentes verdaderos, nuestro pecado tiene consecuencias del juicio de Dios aquí en la tierra. Y también tendremos que dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Pero no nos engañemos. Nadie que no es salvo verdaderamente se ocupa de su obediencia a Dios en su santificación con temor y temblor. Porque lo contrario del temor y el temblor de pecar contra Dios y de obedecerlo, ¿qué es? Una completa indiferencia por el pecado y por la desobediencia a Dios en su vida. Porque el deseo de no pecar contra Dios nace en tu corazón y se representa en tu vida por el amor que tienes a Dios. Juan 14:21, en palabras del Señor Jesucristo, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Somos responsables y debemos de ocuparnos de obedecer a Dios y ser santificados por Dios, por nuestra obediencia a su palabra, para así glorificar a Dios con nuestra vida, porque este es nuestro deseo, al igual que los filipenses. Entonces, glorifico a Dios con mi vida siendo obediente a Dios en primer lugar, siendo santificado por Dios en segundo lugar, porque es nuestra prioridad. 3 prioridades en nuestra vida para glorificar a Dios: obediencia y santificación. Y en tercer y último lugar, hermano, la tercera prioridad en mi vida que glorifica a Dios es siendo fortalecido por Dios. Versículo 13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos el consuelo, hermano. Este consuelo, porque no vamos a hacer la obra de la obediencia ni la santificación solo por nuestras propias fuerzas. ¿Quién nos va a fortalecer para ello? Nos lo dice el versículo: Dios. Dios va a hacer que esto sea posible por su omnipotencia y por su fidelidad con nosotros. Entonces, aunque el cristiano sea el responsable de obedecer en su proceso de santificación, el Señor es el que produce, el que nos capacita en nosotros las buenas obras y el fruto espiritual. Y esto es posible porque el Espíritu Santo vive en nuestro interior y hace posible la obra de Dios en nosotros. El versículo nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el ¿qué? El querer. Esa parte del versículo, produce en vosotros. Ese verbo significa obrar eficaz y productivamente, o demostrar poder mediante acción. Esto significa que Dios de manera constante nos genera el poder eficaz a los creyentes para que seamos capaces de agradarlo. Es decir, nos capacita para ello. Ahora, ¿cómo lo hace? Fijaros, primero Dios produce en nosotros el deseo
de obedecerle y ser santificado. ¿Qué es lo que Dios hace en nosotros? Fijaros, hermanos, y esta es la raíz de todo. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, su obra de regeneración en nosotros cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que tiene ese corazón de carne el deseo de obedecer a Dios y de glorificarlo. Tiene el deseo de obedecerle, tiene el deseo de adorarlo, tiene el deseo de agradarlo, tiene el deseo de honrarlo con su vida, tiene el deseo de glorificar a Dios como prioridad en su vida. Dios produce en mí el querer obedecerlo y el ser santificado porque me ha dado un corazón que ama a Dios. De otra manera esto no sería posible. Esto lo explica muy bien Ezequiel 36, de los versículos 25 al 27. El corazón y la regeneración que Dios hace en nosotros cuando nos hace nacer de nuevo. La otra palabra es querer. La palabra querer significa no solo el deseo o las emociones, sino la intención. No solo es que el deseo tenemos en nuestro corazón se quede ahí, sino las intenciones para cumplir nuestro propósito. La prioridad en nosotros, que es glorificar a Dios. Dios nos da un corazón que tiene el deseo de agradarlo y las intenciones de llevarlo a cabo. El versículo nos sigue diciendo, como el hacer. No solo Dios produce la capacidad para agradarlo, porque produce en nosotros también el hacer. Es decir, como tenemos este nuevo corazón, con deseo de agradarlo, también está plenamente capacitado para ello. Para las obras que agradan a Dios y para poder ser fiel y obediente a Dios, aún con nuestras caídas y debilidades. Y ahora, teniendo este nuevo corazón, con los deseos, la intención y la capacidad, podemos andar obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el versículo 13 termina diciendo, por su buena voluntad. Y esta es la razón por la que podemos obedecer a Dios, por el que podemos ser santificados, por el que podemos permanecer fieles a Dios y por el que podemos agradar a Dios y darle la gloria con nuestra vida, por su buena voluntad. El único cristiano que permanece en obediencia y santificación progresiva es el cristiano que permanece en comunión con Dios. Es el cristiano que constantemente está siendo fortalecido para crecer en obediencia y crecer en santificación por Dios, por la comunión diaria que tiene con Él. Y este es el punto de todo, hermano. El origen de nuestra fuerza está en Dios, no en nosotros. Pero ya que estamos capacitados para ello, ya que estamos llamados y creados para ello, ya que tenemos un corazón con el deseo, las intenciones y la capacidad para ello, debemos de andar así de manera diaria. Hermanos, no nos preocupemos por lo que diga la gente, no nos preocupemos por si la gente nos critica o tenemos esta persecución por intentar andar en santidad para glorificar a Dios. Fijaros lo que decía Juan Carlos Reilly, diciendo, nunca te rías del cristianismo, nunca te burles de las cosas sagradas, nunca te mofes de aquellos que son serios y fervientes en lo que concierne a su alma. La hora vendrá cuando veas felices a aquellos de quienes te reíste. La hora vendrá cuando tu risa se convertirá en lamento y tu burla en abatimiento. Fin de la cita. La prioridad en nuestra vida es darle la gloria a Dios.
no como algo opcional, sino como un mandato y como la prioridad en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Con estas tres prioridades que glorifican a Dios. Siendo obedientes a Dios, siendo santificados en Dios y siendo fortalecidos por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.